¿no? Para pueda ser disponible más adelante. Doctor Julio, Hola. micrófono de la pantalla de usted. Muy buenas tardes. Pues, doctor Julio Alejandro Gómez Figueroa, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, gran colega, gran amigo, que hoy nos va a hablar sobre la prescripción del ejercicio físico en universitarios. Adelante, Julio. La pantalla y el micrófono es tuyo, amigo. No, primero que todo, un gusto, como se lo estaba comentando a nuestro apreciado amigo, el doctor Lenin Barajas, estar con ustedes en estas estrategias denominada en este momento encuentros académicos sobre la calidad de vida, a partir de una situación que el cuerpo académico siente una cultura física, en el cual usted liderea, doctor Pedro Julián. Creo que la Universidad de Colima hoy en día está estableciendo bastantes actividades en las cuales nos permitan a otros académicos de otras latitudes estar cerca de la comunidad de estudiantes, egresados, público en general, demás académicos, que nos encontramos en un continuum, ¿verdad? Buscando estrategias para poder darle a conocer a la ciudadanía, atender esas necesidades sociales. Y pues bueno, el tema en sí, prescripción de ejercicio físico en universitarios, surge a partir de una necesidad que, de acuerdo al contexto que hemos estado investigando en los últimos años, nos damos cuenta de que nuestros chicos de otros programas educativos, no propiamente los del ámbito de la cultura física, sino de pedagogía, ingenierías, otros programas de licenciatura, que llegan a la universidad con un déficit en esta parte de la motricidad, de la exploración del movimiento humano. Entonces, por eso la sesión, la charla, con todos los que nos logren escuchar de manera presencial ahorita por Zoom y los que lo hagan posteriormente por la compartida del video, pues bueno, agradecerles su tiempo y les quedo abierto a sugerencias, dudas, todo lo que en un momento dado se pueda desarrollar esta tarde. Por ello, les presento aquí el desarrollo de estos minutos donde vamos a tener un contexto, vamos a desarrollar los principales puntos a tomar en cuenta para una prescripción de ejercicio físico en esta franja de edad, en esta franja de edad de los universitarios, 18, 24 años más o menos, qué retos se nos presentan para el 2030, que es una agenda internacional, una fecha que se veía muy lejana por allá del 2015, 2016, incluso antes de la pandemia, y que decíamos al 2030 que muchos programas internacionales se estaban alineando para poder establecer política pública, política educativa en relación al movimiento humano, a las ciencias del deporte, del ejercicio físico. Y pues bueno, tendremos una sesión allí de preguntas y hacer conclusiones en relación a algo que quede inconcluso, ¿verdad? No podemos concluir una problemática social de la falta de movimiento, de que el sedentarismo y la hipoactividad se nos está haciendo cada vez más presente y que la situación no es tan esperanzadora por el cambio en hábitos y estilos de vida saludable. Fíjense que quiero mencionar este primer estudio precisamente de los colegas de UCOL, donde tuve la oportunidad de colaborar, que estaban midiendo el tiempo efectivo de la clase de educación física y su impacto en el gasto calórico en escolares de nivel primaria, allá en Colima, en donde tenemos que en el 2017 nos dábamos cuenta que los chicos de quinto y sexto grado estaban ocupando de esos 50 minutos de la clase en muy poco tiempo en actividad física vigorosa. Tan solo un 13.90% y un 22.2%. Esto quiere decir que hace llegar a una conclusión que es insuficiente la relación de recomendaciones de los organismos internacionales de acuerdo a la evidencia científica y en el caso mexicano, pues el Programa Nacional de Educación Física. Por eso era evidente que los estudiantes pasaban mucho tiempo de pie recibiendo instrucciones, indicaciones, pero no haciendo actividad física vigorosa. Entonces, eso impactaba pues en un poco pobre gasto calórico, que si lo poníamos en un equilibrio, en una balanza, pues nos dábamos cuenta que lo que se consume a través de la alimentación, o mejor dicho, de lo que comemos, porque en muchas ocasiones cubrimos la necesidad del hambre, la saciamos, pero no nos nutrimos y no estamos adquiriendo calorías de verdaderamente calidad, con nutrientes que verdaderamente nos estén aportando salud. Entonces, me sigo en la revisión de algunos artículos y la franja, vean que se encuentra este otro, realizado en España, en Badajoz, España, por Paraimo y sus colaboradores, donde dice que el ejercicio físico y la calidad de vida en estudiantes universitarios era crucial para
unas situaciones de la calidad de vida. Miren, por ejemplo, este estudio fue con 153 estudiantes universitarios de muchos programas, pero quiero llegar a la conclusión, la 3 y 4 la remarco, porque dicen que potenciar el desarrollo de ejercicio físico en ambos géneros podría actuar como un factor de protección para la calidad de vida. Y este concepto tan fuerte, tan en boga que ha estado la calidad de vida, y que en muchas ocasiones no podemos comprender el alcance que tiene, porque pensáramos que calidad de vida es tener la suficiente economía, las comodidades propias de un auto, de una casa, dormir con clima, tener microondas, refrigerador, televisión, tener ropa limpia, pero va más allá de ese concepto. La calidad de vida también es visualizándonos que la expectativa de vida que se tenía hace 100 años en relación a ahora, pues aumentó, pero aumentó también la cifra y la tasa de mortalidad por crónico-degenerativas, aumenta también otros problemas asociados a la edad, como por ejemplo la demencia senil, el Alzheimer y muchos otros padecimientos que al vivir más, pues se padecen más cosas. Entonces, pensaríamos que esto es contradictorio. Queremos vivir, pero vivir cómo. Entonces, la calidad de vida aquí, pues tenemos que tomarlo como un todo, desde que nacemos hasta que morimos, en todo ese corredor, de ser funcionales, de tener la posibilidad de independencia, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las primeras etapas de la vida dependemos de los padres para que nos den toda esta oportunidad de el alimento, la salud, la vivienda, el techo digno, pero posteriormente nosotros crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y que replicamos. Entonces es aquí donde el concepto se hace muy robusto porque abarca la vida. La calidad de vida es por ello un concepto, un constructo donde tenemos que ver como principal situación la funcionalidad. Calidad de vida asociado con la funcionalidad, la independencia, de no estar bajo los efectos de fármacos por alguna situación, a menos que sea adquirida o pues, congénita, ¿verdad? De ahí poco podemos hacer porque ya es la condición con la que tal vez nacemos. Pero sí, la que es por voluntad de adquirir hábitos y estilos de vida saludable, para este proceso de reeducación, la universidad es un espacio sumamente valioso porque pues todavía en la primaria, que bien, veo a bien que está una política ahorita ya en formato de ley que no podemos estar teniendo en los centros educativos de nivel básico comida chatarra y se está fomentando esta cultura porque las familias provean de alimentos sanos a nuestros infantes. Pero en la universidad, al menos acá en la Veracruzana, propiamente el contexto que conozco muy de cerca, en nuestro programa educativo de educación física, deporte y recreación, un 70% de nuestros universitarios son foráneos. Es decir, vienen de otras latitudes, de otros municipios, de otros estados, inclusive de otros países por la movilidad internacional que se tiene, pero pues cuando están solos en estos espacios, pues ellos tienen que decidir en qué horario, cómo y qué comer. Entonces, esto si no tenemos una buena educación para elegir nuestros alimentos, tener buenos hábitos para poder hacer nuestros ejercicios físicos que nos lleven a sostener la salud en buen estado y por ende calidad de vida. Por ello también se precisan estudios con muestras más amplias que la de 156, ¿verdad? Eso es muy somero, muy sucinto, poder replicar y por eso le decía que concluir será difícil, porque también la magnitud de los estudios pues va a estar determinada por las poblaciones, las muestras que se tomen para ello. Hay otro estudio también por allí que ya con más detenimiento se hace ver, los compañeros del grupo de Javi Hall también publican este paper que lleva por nombre Efecto de un programa de educación física con intensidad moderada vigorosa sobre el desarrollo motor en niños de preescolar. Pues bueno, ya aquí los colegas hacia el 2020 se dan cuenta que teníamos que ya ser intencionales, perdón, ya más, menos instrucciones, menos actividades de pie, menos caminar, sino ya propiciar escenarios desde la clase de educación física con un programa pedagógico, un modelo pedagógico que le llaman CACH, donde se coadyuve desde la primera infancia en el mejorar el desarrollo integral, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Vean, y de allí tengo la oportunidad con un grupo de jóvenes que estábamos en la pandemia ya, en el 2022 publicamos este documento, donde nos damos cuenta que de los 63 jóvenes universitarios que se sostuvieron con ejercicio físico durante el confinamiento,
retardaron el sobrepeso, no apareció en ellos, pero también algo que nos ha dejado después de esta crisis internacional, como fue la pandemia del SARS-CoV-19, pues la salud mental. ¿Cuántos cuadros no pudimos conocer de depresión, de estados de ansiedad, bastante fuertes por todo lo que se generó, toda esta psicosis, por no morirlos, ¿verdad? O que se nos parientes, familiares, conocidos, pasaban a esta situación del fallecimiento por la causa de la pandemia. Entonces, todo esto vino a traer ahora problemas de salud mental que si bien es cierto, tenemos poca educación para poder reconocer que necesitamos orientaciones, apoyo psicológico en muchos de los casos. Si bien es cierto, las generaciones actuales podemos eh, etiquetar con ciertas situaciones en las cuales pues es lo que les ha tocado y no podemos decir si era mejor antes o peor ahora, o es mejor ahora o peor antes, simplemente son las épocas que van cambiando y nosotros tenemos que irnos adaptando a ellas y dentro de esa adaptación es ser empáticos y comprensibles con lo que ellos viven, y me refiero a la franja de los universitarios de hoy en día, que muchos tuvieron una etapa de la media superior en pandemia, si no es que la básica de secundaria durante la pandemia, y nos están llegando estos jóvenes a la universidad con alguna situación de reconfiguración para no caer en estados de ansiedad y depresión. Entonces, tenemos que tener todo un acompañamiento y este estudio trató de eso, darnos cuenta, por ejemplo, que de manera que la actividad física, que así fue como concluimos, es un aliciente para las problemáticas del sedentarismo y la salud mental de los universitarios, causado en ese momento por el confinamiento, que ahora seguimos viendo que estos escenarios se están dando. O sea, no es decir que se acabó la pandemia hacia abril, mayo del 2022 y se acabaron los problemas de salud mental de nuestros jóvenes. Para nada, yo creo que se acentuaron más, porque muchos de ellos tomaban clases virtuales, y es cierto, desde la comodidad de su cama, de su sofá, de su hogar, acompañados de sus padres, de sus familiares, y que cuando ahora pues presentan el cambio de estilo de vida al ser universitarios reales en un espacio ya tangible de la universidad, de nuestros centros de educación superior, pues tenían que rehacer toda esa configuración de que estaban cómodos y ahora tienen que salir más temprano de casa, tomar medios de transporte, convivir de manera presencial con otras formas de pensar de otros jóvenes pares, y pues todo fue una reconfiguración que si bien es cierto nos ha tenido o ha traído a los docentes todo un reto de los cuales tenemos que hacer uso de todas las herramientas que hoy en día tenemos, como lo es la IA, de manera muy efectiva para la toma de decisiones. Por ello, y sigo con la conclusión, que la percepción de calidad de vida y bienestar es en general mostrando niveles bajos de depresión, ansiedad y estrés. Todo lo contrario se registró en personas con niveles bajos de actividad física o sedentarismo, quienes fueron los que arrojaron datos alarmantes, posicionándose en niveles severos de estados depresivos, cuadros de ansiedad y estrés extremo. Bueno, por lo tanto, aquí una vez más identificamos que la actividad física en ese momento se veía como algo bastante favorable, que hoy ya no basta con actividad física y por eso es que propongo la prescripción de ejercicio físico, que más adelante, desde luego, vamos a dar estas pautas. Sigo con el contexto. En México hay un grupo fuerte de investigación en el cual se analizan las tendencias fitness para cada año, en este caso las 2024 que ya fueron publicadas, y cómo se analizan desde sus diferentes regiones. Y esto pues es el objetivo del estudio, analizar, comparar, reflexionar sobre las tendencias que hay al interior de México y estas se contrastan con otras regiones del mundo. Por ello, es importante que revisemos dentro de sus conclusiones. Bueno, este es un mapeo de cómo se está teniendo la participación desde la parte norte, el estado de Baja California, el sur con Veracruz, la parte centro, Nayarit, Jalisco, Morelos, Colima, muchos de los estados que están participando en esta revisión, y aquí como las tendencias top, las primeras 5 tendencias, y voy a hablar de aquí de Veracruz. Por ejemplo, se ve que montar un gimnasio en el hogar. Ya están visualizándose que en nuestro estado esta es una de las principales tendencias, así como la número 3, programas de ejercicio
para personas con enfermedades crónicas. Y estas enfermedades crónicas, como las hemos estado renombrando en muchas ocasiones, no transmisibles, las crónicas degenerativas, pero hablamos de la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, la situación del hígado graso, todo lo que conlleva a la pérdida de la salud de manera progresiva, por eso es crónico, porque es con el paso del tiempo, está alcanzando al sector de los universitarios. Es decir, ya tenemos universitarios con problemas de diabetes, ya tenemos universitarios con problemas de hipertensión, ya tenemos universitarios con problemas de síndrome metabólico. Entonces, ya no son padecimientos propios de la tercera edad o del adulto mayor, sino ya están siendo problemáticas que estamos teniendo que atender a través de los diversos sistemas de salud en nuestro país a la población universitaria. Pues, dentro de las reflexiones con ello, quiero hacer énfasis en que si alcanzará el gasto, nuestros presupuestos para el gasto público para mantener la enfermedad, de los que apenas se van a insertar al ámbito laboral. Entonces, esto es toda una dinámica que tenemos que reflexionar del por qué es importante que nuestros universitarios no caigan pronto en estos padecimientos crónicos, ¿verdad? Pues concluyo aquí en Veracruz que en México ha sido cambiante la forma de ver la ejercitación, el movimiento humano, sin ser constantes ni iguales las maneras de verlo. Por eso el entrenamiento de caminata, running, bicicleta, a diferencia de Veracruz, que por sus condiciones climatológicas son pocos exploradas en la población. Es decir, nosotros hacer este tipo de actividades tendría que ser muy de mañana, antes de las 7 de la mañana, o muy de noche, a partir de las 8, pero que por las situaciones propias de nuestro clima no podemos hacerlas en horarios diferentes. Por ello, pues se lleva a que la gratuidad también debe de ser parte de los retos que los municipios de Veracruz y Boca del Río, porque pues sí, tenemos poblaciones que ya están gastando en su techo, en su traslado, en su alimentación, como todavía para estar pagando servicios de ejercicio físico, como son en los centros de musculación y todo ello. El último estudio que voy a tomar como referencia ya hace alusión a las capacidades motrices en universitarios. Hicimos una revisión con 95 jóvenes que pertenecen a la Universidad Veracruzana, encontrando que sus habilidades coordinativas y dos condicionales se encuentran severamente afectadas por la falta de estímulo a edades tempranas. Por ello, el ejercicio físico tendrá que ser favorable en los aspectos cognitivos, tanto con las capacidades físicas en la etapa universitaria, que han evidenciado que la ausencia de estimulación son aspectos, en los aspectos coordinativos en esta etapa de la vida, impacta de forma negativa. Por ello es oportuno el diseño de programas de intervención con ejercicio físico orientado al estímulo de las capacidades coordinativas, donde el universitario explore su motricidad y adquiera las experiencias de movimiento que tal vez no logró obtener en su etapa de la educación básica. Eso es lo que nos encontramos acá en Veracruz, y esto ha sido publicado apenas este año, en el 2025, con una deficiencia grande en que la motricidad de nuestros jóvenes universitarios está muy pobre y por debajo de los estándares que, si tuviéramos, como en la infancia, tablas de hito del desarrollo motriz, estaríamos desfasados por lo menos 10 años en relación a lo que un universitario a sus 18, 20 años tendría que hacer en su competencia motriz. Está muy por debajo de encontrarnos escenarios de esta naturaleza. Entonces, pues bueno, entrando en el desarrollo propio del tema, a lo que hoy nos ha convocado el cuerpo académico a hablarles sobre la prescripción del ejercicio físico, pues bueno, primer punto, tenemos que hacer evaluación inicial. Sí o sí tenemos que conocer el historial médico y los antecedentes familiares, sobre todo en enfermedades que son transmitidas por la herencia, y para poder tener entonces después una evaluación del nivel de la condición física actual. Es decir, una vez que el médico nos da pauta para que nuestros jóvenes están en condiciones de hacer ejercicio físico, pues bueno, hacer un test, los diferentes protocolos que tenemos de manera directa o indirecta para poder saber el estado actual y de allí identificar las posibles limitaciones por alguna lesión previa, por alguna situación de medicación o algo que les impida hacer su ejercicio físico. Como punto dos, pues tener muy claros los objetivos de la prescripción, ¿verdad? Tenemos que saber que, pues bueno, es mejorar la salud en general y el bienestar, como lo hemos dicho, englobando la salud física, clínica, mental de nuestros estudiantes. Con ello, pues propiciar que se reduzca el estrés
y los estados de ansiedad, que no caigan en ella y mucho menos en depresiones, ¿verdad? Y que se incremente la resistencia cardiovascular y la fuerza muscular. Hemos estado hablando mucho del entrenamiento concurrente, de esta modalidad que hoy en día creo que nuestros universitarios pueden empezar a explorar para poder tener esta dualidad y que no solamente sean jóvenes con un sistema cardiorrespiratorio fuerte, eficiente, pero musculaturas un poco tanto débiles, sino hacer un equilibrio y un balance, tampoco tener musculados que nos lleven a tener por allí algún desequilibrio en cuanto a la situación muscular y cardiovascular, sino tener esta dualidad de que los programas de prescripción de ejercicio en ellos tengan de ambos tipos de ejercicio. Salir a correr, caminar, andar en bicicleta, patinar y todo lo que es un ejercicio cíclico de forma aeróbica que nos haga eficientizar el sistema cardiorrespiratorio y por otro lado tener estos ejercicios de fuerza con un levantamiento, con ligas, con su propio peso para poder hacer esos equilibrios. Y desde luego, llevándolos a estos escenarios, pues vamos a evitar el sedentarismo y las enfermedades metabólicas. Como tercer punto, pues tenemos que sí o sí acercarnos a un profesionista del ámbito de la cultura física, de la educación física, de las ciencias del deporte, del entrenamiento físico, del entrenamiento deportivo, de un realmente profesionista capacitado y habilitado para poder hablar de estos idiomas, de cuánto tiene que durar el ejercicio, durante cuánto tiempo se tiene que hacer, con qué periodicidad de descanso, qué me viene a bien por mi estado actual. Por ejemplo, sabemos que hay estándares internacionales como por ejemplo el de caminar más de 10,000 pasos, como el de cubrir 150 minutos de ejercicio físico vigoroso a la semana, todas estas recomendaciones que nos hacen de manera general, pero no siempre a todos nos cae lo mismo, ¿no? Por los tiempos, por los antecedentes, por las orientaciones que el médico nos dé. Entonces, nuevamente hablo aquí del entrenamiento de fuerza, que tiene que ser de 2, 3 días por semana, enfocándose en los grandes grupos musculares, sin buscar la hipertrofia, sin buscar el que se haga una persona que por llegar a estándares de musculación alta, como para ir a competir en físico-constructivismo, cosas así, a quien le alcance, desde luego, que le dé y que gane, pero aquí estamos hablando de una prescripción, es decir, de que nosotros hagamos un buen uso del ejercicio de ambos sentidos, del cardiovascular y del entrenamiento de fuerza, del muscular. La flexibilidad y movilidad no puede quedarse fuera de estos programas, de estos ejercicios, puesto que son parte de sostener la salud muscular. Es decir, no podemos estar entrenando y no tener etapas de estiramientos estáticos y dinámicos para mejorar la movilidad articular. Y desde luego también que tiene que estar acompañado de ejercicios de estabilidad y equilibrio, porque luego es importante la prevención de lesiones y mejorar la postura. Y esto lo vamos a hacer con este tipo de ejercicios de equilibrio y estabilidad, que son parte de las capacidades coordinativas de las que les hablaba, que nuestros universitarios llegan con una deficiente estimulación de ellos, que desde la etapa temprana, como lo hemos visto con los estudios que les presento, que en la etapa de quinto y sexto grado, pues no se estimulan, son muy pocos los minutos que se destinan para la clase de manera vigorosa, donde nosotros podamos estar estimulando todo lo que aquí les estoy mencionando. El cuarto, pues bueno, tenemos que tener principios, hablando propiamente de que cada persona es única e irrepetible, cada uno tenemos nuestro curso, nuestro código de barras allí bien definido y eso se lleva también al entrenamiento. Es decir, no podemos hacer recetas de cocina que lo que le sirve a Julio Gómez va a ser igual el efecto que le sirva a Pedro Flores. Esto se llama individualización. Es decir, los ejercicios se van a adaptar a las necesidades y al nivel de cada estudiante. No podemos estar exigiendo por igual el rendimiento, la asimilación y el desempeño durante la prescripción de ejercicio de manera grupal. La ejecución puede ser grupal, claro, pero cada uno con sus instrucciones, con su ritmo. Por ello, se hace indispensable tener controles, ¿verdad? Que un poquito más adelante también se los voy a comentar. La progresión es fundamental en los principios que ir aumentando gradualmente la intensidad, el volumen y la frecuencia. Por ello tenemos que tener también variedad o variabilidad en cuanto a incluir diferentes tipos de ejercicios para evitar la monotonía. Y esto va a impactar en que los estudiantes se adhieran a su prescripción. Este es uno de los principales focos de atención
porque el plan puede estar muy bien diseñado, dosificado, adecuado, pero si la persona, el estudiante en este caso, no se siente con esa motivación y conciencia para adherirse a su prescripción, pues vamos a fracasar. Es decir, tenemos que generarles escenarios de confianza de que lo que va a prescribírsele es porque lo necesita y lo vamos a ir monitoreando. Y desde luego, el sueño va a ser fundamental para que el cuerpo se restaure de todo lo que en el día a día hizo, este descanso que es sumamente importante para todos, para mantener la salud clínica. Sabemos que durante el descanso y si se logra sueño profundo, vamos a poder restaurar ciertos valores, ciertas situaciones que nuestro organismo requiere a partir de su nervio vago, que es nuestro par craneal número 10, y que en este caso necesita del sueño profundo para poder estar en estados de salud óptimos. Si es necesario días de descanso activo, también se les puede programar, es decir, bajar las cargas del entrenamiento por alguna situación de exámenes, por alguna situación que luego el estudiante no se siente en una actitud para el ejercicio, pero llega con nosotros a hacer su ejercicio, pues bueno, no te vayas, quédate, vamos a adecuar que tu tiempo sea oportuno, que hagas tu ejercicio con otras intensidades. El seguimiento y ajuste que les decía es el registro del progreso mediante aplicaciones, diarios, mediciones físicas, todo lo que nos permita llevar una situación de evaluación periódica para ajustar la intensidad y el volumen de la prescripción, porque se debe de considerar la carga académica para evitar sobreentrenamiento o estrés adicional, como les mencionaba. O sea, no podemos pensar que nuestros estudiantes son robots, que nuestros estudiantes no tienen vicisitudes que les baje el ánimo, tenemos que verlos como ellos, como personas que tienen roles, algunos diferentes, como por ejemplo el estudiante universitario que trabaja, y muchos de ellos trabajan de noche para poder sostener sus estudios en una ciudad que no es la suya, o porque están independizados ya de sus familias, núcleo, y tienen que trabajar. Trabajan de noche, llegan desvelados, hacen sus estudios, el ánimo está por debajo, su rendimiento escolar es bajo. Entonces, hay problemáticas que en realidad los alejan de hacer ejercicio, porque sabemos que el ejercicio físico te va a llevar también a un gasto energético, donde de por sí ya vienes mermado por el sueño, mal sueño que tuviste, el estrés de la escuela, no reprobar, querer salir, y si no tiene familia, pues bien, pero si ya son padres de familia, la responsabilidad del cuidado de los hijos, la atención a la esposa, a la atención al hogar. Entonces, esto hace que se complejice. Por eso es importante tener estas evaluaciones para saber cómo es que se está apropiando del ejercicio nuestro estudiante. Factores psicológicos y motivacionales, pues van de la mano con lo que acabo de mencionarles, porque si no le establecemos metas realistas y alcanzables a través de su prescripción, abandonan. Es decir, lo ven como algo muy lejano, como que para qué, no le encuentran el sentido, estamos desperdiciando el poco tiempo o la poca energía que me queda en un plan de trabajo de ejercicio físico que no estoy viendo un resultado porque los objetivos y las metas fueron muy lejanas. Es por eso importante los controles, por eso es importante el seguimiento, para ir conversando con nuestros estudiantes que no podemos cambiar las realidades de un día para otro. Por eso es importante el apoyo social. Es decir, que se sienta afiliado a un grupo, pues ya lo dicen las teorías motivacionales, como la pirámide de Maslow, tener afiliación, pertinencia, nos va a poder hacer la realización personal y por eso se sugiere entrenar con amigos o en grupos para donde la camaradería haga su buena función, siempre en escenarios armónicos y de respeto. Por ello también romper el hielo, hacer incorporaciones de lo lúdico para mejorar la adherencia, pues son de las estrategias que ya el educador físico, cuando trabaje con universitarios, tiene que tener como dentro de sus herramientas para poder provocar el ausentismo y el abandono de los programas. Por eso se debe de seguir también el apoyo nutricional y la hidratación adecuada para poder tener esa energía suficiente para el ejercicio físico, para la prescripción. Por eso el consumo adecuado de agua antes, durante y después, así como de electrolitos, de acuerdo a la situación climatológica de la que estemos hablando, de la modalidad de ejercicio físico, si es bajo techo, si es al aire libre, si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche, pues bueno, nunca está de más tener pues en cuenta la jarra de buen beber, el plato de buen comer, asesoría de los profesionistas de esta área, que son los nutriólogos, que nos den la pauta
a través de algunas ecuaciones que existen por allí sobre el requerimiento energético diario para una persona esté en salud, y que esto se haga pues así, de una manera consensuada, colegiada, como un grupo multidisciplinario en los ámbitos del entrenamiento deportivo, ¿verdad? Entonces, estas 7 pautas, efectivamente, estas 7 pautas son como que la base donde nosotros podemos estar pensando en la prescripción de ejercicio físico. ¿Y por qué decía hace rato, hace unos minutos atrás, de que ya no va a ser solamente actividad física? Porque ya estamos rebasados. Ya solamente con actividad física, si lo conceptualizamos como simplemente el hecho de hacer un movimiento adicional al estar sentado, quieto, en reposo, dormido, acostado, en estado basal, sino subir escaleras, caminar, barrer, trapear, lavar ropa, eso es una actividad física. Pero ya solamente orientarnos a ella pues no es suficiente. Nuestros universitarios requieren programas de prescripción, programas que lleven una orientación, un propósito, metas de corto plazo, sobre todo para hacerles una reeducación motriz, porque hace falta. Por ello, dentro de los retos que estamos, identifico estos 6 de mayor importancia, pero son muchos más de los que podríamos platicar esta tarde en cuanto a cómo prescribir ejercicio físico en etapas universitarias. Primero, ampliar la cobertura. Ya es necesario que la clase de educación física no solamente se vea como un aspecto curricular del área básica, donde la persona, el humano, necesita, ya por la poca carga horaria que se ha dado históricamente desde que la educación física se formaliza en los currículos mexicanos, allá en el enfoque de 1940, un poquito más. Aquí tenemos un experto como es Lenin, que ha estudiado los currículums de la educación física desde su nacimiento, que ha tenido diversas orientaciones por Juegos Olímpicos, por Mundiales de Fútbol, con enfoque militar, hasta hoy, que es la escuela mexicana, que tiene esta intencionalidad de la educación física. Tenemos que ampliar la cobertura al medio superior, o sea, es decir, en bachillerato ya tiene que haber clases de educación física, y en la universidad clases de educación física. ¿Cómo? Pues hay diferentes modalidades, estrategias de cómo poder hacerlo. Todas las universidades públicas, al menos tengo ese conocimiento, tiene áreas de direcciones, departamentos de deportes, pero nosotros no podríamos estar hablando de darle deporte a un universitario cuando todavía, porque son los menos los que van con ciertas cualidades y habilidades motrices para el rendimiento del deporte, si tenemos un gran grupo y un sector que considero de mayor importancia de atención por el tema salud. Entonces, sí hay que redireccionar que las áreas de deporte de quienes toman decisiones en esos ámbitos tengan en cuenta que ya hay estudios, claro, se tiene que incrementar la investigación en el área de la educación física para tener datos sólidos sobre el por qué justificar que en las universidades públicas, al menos que son a las que pertenecemos, la Universidad de Colima y la Universidad Veracruzana, tiene que tener sí o sí una carga horaria de educación física para nuestros universitarios. Desde luego, utilizar la información obtenida de la investigación para el diseño de política educativa, que es de lo que propiamente estoy hablando. No es una situación de porque queremos más trabajo y queremos devengar un mejor salario, sino por la necesidad que se tiene, porque sabemos que la educación física es profiláctica, es un área del conocimiento que nos lleva a prevenir muchas enfermedades, demasiadas enfermedades, pero ya no son tan solo las enfermedades, sino insertar profesionistas enfermos a que se haga mayormente un impacto en el gasto de las finanzas públicas en los servicios de salud. Entonces, considero que por ello es importante, que es un reto hacer conciencia. Yo me siento tranquilo porque sé que en su universidad tienen un rector que está fuertemente pujando, en la nuestra igual, porque la educación física, el deporte como deporte universitario tenga presencia. Replicar estudios regionales a nivel nacional, desde luego, es una parte fundamental. Aquí tal vez tendríamos nosotros que estar muy de lleno trabajando con la CONADE para que ellos puedan replicar algunos estudios que se han hecho a nivel regional y ver que el beneficio del ejercicio físico en la etapa de la universidad va a ser fundamental para tener mejores atletas. Esto, sin duda alguna, puede ser un binomio bastante favorable, un reto completamente.
difusión de los resultados en formatos accesibles para los estudiantes de pregrado y posgrado. Muchos de los estudios valiosos que se tienen a nivel nacional quedan allí, en una publicación de mucha satisfacción, de mucha agrado por publicar un paper, un texto de impacto en revistas internacionales, pero no las utilizamos como literatura básica y complementaria en los programas de formación. Y yo creo que nuestros estudiantes pueden estar consumiendo la literatura que se produce en nuestro país y dejar de consumir, podemos comparar, ¿cierto? Estudios que se replican en otras latitudes del mundo, aquí en México, pero hay mucha información que aunque es incipiente en algunas ocasiones, que todavía no es tan robusta, pero tenemos que seguir haciéndola en formatos accesibles. Y profesionalización contra simulación. Esto es todo un reto revertir lo que por simular y querer no afrontar en la problemática real. Esto lo menciono con mucho respeto porque se han hecho intentos demasiado fuertes desde 2006, 2005, de grupos de investigación en nuestro país en el ámbito de la cultura física sobre la obesidad infantil. Y la conocemos y sabemos que está y sabemos que estos infantes van con estos patrones y llegan a la universidad y ya cuando llegan allí es más compleja la situación. Por ello tenemos que actuar de inmediato con los grupos que están más vulnerables hoy en día, porque ya se le agrega también la salud mental. Ya no estamos viendo solo la salud clínica, la salud física, sino también la salud mental. ¿Qué tanto uno de nuestros jóvenes puede caer en depresión por no sentirse en un normopeso, porque lo está intentando y no lo alcanza, y viene la frustración? Entonces, sí es importante el tema, no es minúsculo, hay muchas situaciones de las cuales tenemos que hacer afrontamiento directo, a veces eso nos cuesta trabajo y le damos la vuelta y nos hacemos de la vista gorda y no queremos asumir la responsabilidad que nos toca, no nos podemos tampoco asumir toda, la que nos corresponde asumirla y propiciar los escenarios para que con datos duros como son los números, pero que nos lleve a revertir el daño que puede ser peor si no hacemos nada. Lo he mencionado, la Agenda 2030, Arguria, muy buenas situaciones, pero cuando se hizo esa agenda, que ya la han modificado, ¿verdad?, tras la pandemia del COVID, pero pero en muchas ocasiones se queda en letra, en la gran mayoría en una muy buena intención, en una muy buena idea, en un muy buen consenso. Hay claustros con mucho conocimiento donde se diseñan estrategias para atender y revertir el daño que hoy nos está preocupando, pero nos tiene que ocupar, es decir, llevarlo a la operacionalización de esas estrategias con las personas que están en el campo del día a día, en la clase directa, los profesores que están a cargo de los universitarios desde el ámbito de la motricidad humana, del movimiento, todo lo que en un momento dado se ha dejado tal vez de darle valor por pensar que otras áreas del conocimiento son las importantes, pero pues sí, pudiéramos tener casos de éxito con otras profesiones, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, pero si no tienen una situación de salud, del autocuidado, de esta prevención, de la calidad de vida, entonces va a ser un tanto una estadística fallida. Entonces, si es aquí, dentro de las reflexiones que se tienen esta tarde con este tema que pudiéramos seguir platicando, pero quiero escuchar si hay alguna pregunta, alguna interrogante que haya surgido con lo que he compartido en esta oportunidad, con una plática que consideré muy importante escucharan y les agradezco el tiempo. Es viernes, un horario de 7 de la noche, donde ya se acumuló todo el cansancio de la jornada laboral de lunes a viernes, familia, otras actividades, pero que están disponiendo de su tiempo para estar escuchando esta conversación que no es más que la pauta de la reflexión. Pude haber mostrado más estudios, pude haber mostrado datos, pero siguen siendo eso. Tenemos que propiciar que un gobernador llegue esta información y diga, bueno, a ver, cuáles son las estrategias que proponen y aterrizarlas, diseñarlas, aplicarlas, evaluarlas, remasterizarlas y que al 2030 estemos hablando justamente de que la prescripción del ejercicio en la etapa universitaria fue una estrategia que ayudó a que un segmento de la población ya no estuviera enfermo. Pues bueno, estimado doctor Pedro, estoy abierto a las preguntas. Si en algún momento dado
alguien se anima, aquí estoy, atento para poderla, Muchas gracias. o les hago la duda más grande o se las aclaro, no lo sé. Muchas gracias, Julio. Pues definitivamente no, lo que comentas es muy cierto y es algo que hemos puesto a debate en los últimos meses, las últimas semanas, ¿no? Tú comienzas explicando esta parte, actividad física, y vemos la promoción de los programas y actividad física saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Reconocemos y tenemos bien identificado cuáles son los beneficios. Pero el término actividad física definitivamente ya se ha quedado rebasado. O sea, ya no solamente actividad física, discutía con un grupo, bueno, analizaba con un grupo de personas hace unas semanas en un evento académico. Ok, usted hace actividad física, pero para tener ese beneficio de la actividad física, usted tiene por lo menos que realizar 10 minutos continuos de esa actividad física, a una intensidad que por lo menos le genere un aumento en su frecuencia respiratoria. Si no, definitivamente usted no va a gozar de esos beneficios de actividad física. Entonces, hemos empujado un poco el término ya ejercicio físico, que sería el siguiente nivel para lograr esas adaptaciones y esos beneficios que cuando lo combinamos con una nutrición adecuada, ¿sí? Pues definitivamente los beneficios son superiores y son mayores. Hace poco hacía la interrelación, y tú lo comentabas hace un momento también, ¿no? Ejercicio, la alimentación y la parte superior, el descanso, el sueño. Nuestros chicos, nuestras chicas pasan demasiadas horas frente a la pantalla, incluso nosotros, y eso nos inhibe la sensación del sueño, ¿no? Nos disminuye la sensación del sueño. Entonces, todos esos aspectos que tendrán que irse ya integrando a los estilos de vida modernos, ¿no? A las necesidades, y tú lo comentabas muy bien, muy bien, la parte esta de la adaptación a la nueva dinámica de trabajo, ¿no? La nueva dinámica de actividades. Por ahí puso mi compañero el doctor Lenin Barajas en el chat, quien esté, desea realizar una pregunta al doctor Julio en relación a este tema tan necesario en relación a los universitarios, que ya hemos venido trabajando en el Cuerpo Académico 101. Puede escribirlo en el chat o puede levantar su mano ahí en el chat para poder aperturar su micrófono y que puedan de viva voz compartir su pregunta, ¿no? O su comentario o el comentario que ustedes tengan para el doctor, ¿no? Así que adelante, los leemos, los escuchamos. Creo que no tenemos por ahí algún comentario, alguna pregunta. Ok. Pues yo sí tengo una, Julio. Adelante. Comúnmente los organismos de salud, háblese de OMS, la OPS, incluso la misma Secretaría de Salud, sugieren, ¿no? En todo momento un volumen de trabajo de hasta 150 minutos como mínimo de actividad física o incluso 300, ¿no? ¿Cómo las personas pueden o qué estrategia tú les podrías sugerir para que esos universitarios pues cumplan o pudieran cubrir o logren cubrir ese requerimiento de actividad en una semana? Sí, fíjate que hay una de las situaciones que en su momento tuve que haber comentado, que lo voy a aprovechar a partir de tu pregunta, estimado doctor, colega, amigo, que hay dinámicas sociales que están siendo perjudiciales para la situación deportiva. Y hablo de los deportistas de fin de semana, que consideran que un partido dura 90 minutos, me juego dos el fin de semana, estoy cubriendo 180 y cubrí mi necesidad, mi cuota de los 150, 300, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que esto no es de esa manera. Las pautas que nos están dando los organismos internacionales para cubrir las necesidades, por lo menos para estar en estado saludable y no caer en la situación de considerarme sedentario, con 30 minutos 5 veces son 5 por 3, 15, son 150 minutos. La ecuación matemática es muy simple. Es decir, un universitario tendría que ejercitarse de moderada a vigorosa 30 minutos al día, de 5 días, de 7, para poder cubrir esa necesidad, ¿verdad?
Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que la desorientación y la falta de conciencia, porque no traen una educación física de base que los llevó a apropiarse de este concepto del movimiento por salud, consideran que puede acumularse. Entonces, ese es uno de los principales situaciones que está en la comunidad en general. Además, que van más por el tercer tiempo que por la situación de hacer su deporte, ¿no? Van más por este después postpartido, de que donde se genera un espacio social propio para beber algo diferente al agua y a las bebidas electrolíticas, y que bueno, está bien, así lo consideran ellos, pero no quiere decir que sea lo saludable y que sea lo propicio. Y no sé, esto lo hablo muy bien de fútbol 7, de fútbol 11, estas modalidades del baloncesto, por allí. Ahora, la pregunta real y lo que me estás comentando de alguna de las sugerencias para que se puedan dar estas pautas, pues es proceso educativo. O sea, si yo no le puedo sugerir a alguien que haga algo si no lo ha apropiado como parte de su día a día. Y te lo voy a decir con una analogía muy básica, lavarse los dientes. El cepillado del aseo bucal, ¿cuánto tiempo no nos costó hacer que nuestros, o sea, los padres, a nuestros hijos, hacerles que generaran ese hábito del cepillado de dientes, por lo menos después de comer, a levantarse antes de dormir? Entonces vean que estamos en contra una situación de que no es por varita mágica y arte de magia. Es una conciencia, un proceso de reeducación que en la etapa universitaria es el momento propicio para tomar conciencia de que si no haces tus 30 minutos los 5 días, de lunes a viernes, como parte de tu rutina diaria, vas a estarle abonando a que te vas a enfermar de las crónico-degenerativas, síndrome metabólico, todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Entonces, es este proceso de reeducación a partir desde la clase de educación física. Por eso hay que ampliar la cobertura y esa es una de las estrategias que considero que es de mayor reto, porque para que se abran los espacios de que se haga clase de educación física en la universidad, pues estamos hablando de que pudiera ser algo utópico. Sin embargo, es posible porque están los departamentos y las áreas de deportes en las universidades. Simplemente es una redirección a cómo utilizar ese horario, porque luego simulamos, te les digo, tengo atletas, no, tengo atletas universitarios y vamos a los campeonatos nacionales. Y ese impacto es donde queda. Preferible esos recursos destinarlos al segmento de la población que es más gruesa, la que necesita la educación física, a estar entrenando. No dudo que sea el deporte competencia fundamental, un estandarte para las universidades, pero no va a ser la prioridad del 2030. O sea, si tu indicador 20 medallas en Universidad Nacional, pero tienes una población de 20,000 universitarios en estado de obesidad, ya con dislipidemes, ya con hipertensión. Entonces, por eso hablaba de la simulación con el atender de manera profesional la problemática que nos estamos enfrentando al 2030. ¿Por qué? Porque si no ponemos o revertimos pocos recursos que se tienen en la universidad pública, el daño va a ser mayor para el 2030. Entonces, ya va a ser muy tarde. Faltaría mucho, 5 años, pero 5 años sabemos que se van de inmediato. Entonces, el proceso de reeducación, hoy campañas de concientización hacia la etapa de media superior, jóvenes de bachillerato, 30 minutos diarios, en los cuales le abones a la actividad o al ejercicio físico moderado, vigoroso. Vas creando ese hábito, me tengo que mover, me tengo que mover, me tengo que mover. Hubo una norma, la 032, que la Secretaría de Salud da para el movimiento en las empresas, pero dime, ¿cuántos educadores físicos de la UCOL han sido contratados por la industria para hacer aplicación de la norma 032 y que se le dé el beneficio del movimiento a los trabajadores? Ahí está la norma, que la cumplan es otra cosa. Entonces, las estrategias se pueden dar, la situación se puede describir, pero no lo llevamos. ¿Quién regula eso? ¿Quién está monitoreando que realmente la industria le esté dando ese beneficio a sus trabajadores? Bueno, paralelamente nosotros, la universidad, ¿qué programas conocemos a nivel universitario que se hagan pausas activas reales? No de arriba la mano, mueve los dedos, 5 pestañados, saca la lengua y mueve la oreja. No, espérame, eso no abona. Rompes el estado quieto de estar sedentario, quieto, sentado, pero no va a ser de beneficio para poder elevar la frecuencia cardíaca, lo que ya sabemos que es de beneficio para el ejercicio, para el cuerpo. Elevar su temperatura corporal, que se haga incluso una sudoración. ¿Cuántas personas sudan y ya se sienten mal y sienten que están sucios?
porque hay una configuración equivocada de que el ejercicio pues es sudor, claro, estamos elevando la temperatura corporal y se va a tener que hacer una termorregulación, pero si no lo conoce la persona, pues asocia que está sudando y que eso fuchi guácala, ¿no? Pues bueno, sí, fuchi guácala si no tienes buenos hábitos de higiene, fuchi guácala si no te bañas después de, pues sí, es cierto eso, pero el sudor no significa que estés cayendo en situaciones no saludables, incluso sabemos que se liberan toxinas a través del sudor, o sea, es un beneficio también que conlleva el ejercicio físico, pero si no lo conoce la persona, pues lo configura de manera equivocada, lo configura de otra forma. Entonces, esto, si no hacemos una reeducación a partir de la educación física, estamos más preocupados por la vinculación con el pensamiento lógico-matemático, con el pensamiento de las ciencias, que realmente hacer conciencia que la educación física es profiláctica y te va a beneficiar en tu salud clínica, física y mental durante toda tu vida, si tú la quieres. Entonces, creo que por allí puede ser una de las situaciones por las cuales podamos establecer una estrategia sólida en la cual los que toman decisiones, nosotros hacemos investigación y tenemos números suficientes para justificar el por qué meter un freno y a ver, señores, nos estamos equivocando. O sea, no es por ahí, no es porque tengamos más campeones, vamos a hacer una mejor universidad. Teniendo profesionistas saludables, podemos elevar el indicador porque vamos a insertar profesionistas sanos, que no van a pegarle al gasto público en sistemas de salud porque ya van diabéticos, hipertensos y con dislipidemias. O sea, ese indicador es muy, muy bueno, diría yo, en que en nuestros gobiernos estatales no estén preocupados porque ahora cómo vamos a soportar tanta demanda de los servicios de salud por situaciones que se pueden, considero, evitar. Muy bien, doctor Julio, pues mira, aquí ya durante tu plática que nos hacías ahorita, dos personas nos escribieron aquí en el chat. Paz Torres nos comenta, gracias, excelente charla sobre la concientización de la importancia de tener rutinas de ejercicio. Perfecto, ya no actividad física, ejercicio físico sí, para cuidar nuestra salud. Y pues bueno, voy a dar lectura a la pregunta que nos hace Sonia. Eh, Ella nos pregunta, Julio, ¿cuáles serían algunas estrategias para el personal administrativo de una institución para que pueda realizar actividad física, bueno, ejercicio físico, dentro del horario laboral o pueda romper un poco el sedentarismo? Sí, bueno, lo mencionaba. Aquí los programas de activación física, porque así ya han llevado por nombre durante muchos años, incluso en la etapa básica teníamos esta parte de la activación antes de entrar a la jornada escolar. Algunas empresas he visto que antes de la jornada hacen sus rondos de activación para motivar e incentivar al personal. Aquí tendríamos que ver con los jefes de recursos humanos que realmente tomen conciencia que tener el personal en condiciones de salud física, funcionalidad motriz y sobre todo este beneficio que lleva el ejercicio hacia la parte mental, de la generación de ciertos neurotransmisores que nos provocan placer, bienestar, salud, pues que lo apropien ellos. Ellos tienen que apropiarlo. El personal está ávido, tanto docente, administrativo, técnico, manual, está ávido de ejercicio físico. Ya su cuerpo se lo está gritando. Si bien nosotros vemos a una persona con síndrome metabólico, con hígado graso, que ya trae acantosis y todo, porque su cuerpo ya está pidiendo el auxilio, ya mentalmente nuestros trabajadores lo piden con aplicar estrategias de ejercicio. La disponibilidad, no podemos decir tal vez que sea el 100%, pero sí en un alto número de personas, si estamos hablando de un 70-75% que necesitan, por sentirse bien, estos espacios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La estrategia, les puedo decir, es primero que nuestros directivos, nuestras personas que toman decisiones, sean conscientes de que hace falta que nuestro personal diferente, académico, administrativo, técnico manual, estudiantil, necesita movimiento. Ahora sí, una vez que estas personas han aprobado que se va a realizar en diferente horario, ¿verdad? Para que no sea improductiva esa media hora que se le va a dar de ejercicio a las personas, porque a veces nuestros jefes así lo ven, como que el esparcimiento es improductivo, cuando no hemos, se ha demostrado que cuando una persona
tiene la situación cerebral de por el movimiento es más productiva. Hay estudios relacionados a esto a partir de las neurociencias, que cuando una persona tiene ese beneficio de la salud por moverse, por correr, por pedalear, por caminar, que pues dáselos a conocer. Nos queda a nosotros decirles, miren señores, esto impacta, esto es benéfico, aplíquenlo. Y cuando esté aplicado, es ahí donde les decía el reto de hacer investigación, para que sea un continuum y que pues en un momento dado, cuando se vaya registrando que hay menos ausentismo, que hay menos ausentismo por incapacidades, ¿verdad? Que hay mayor relación interpersonal. Muchas veces el recurso humano está hostil, está en estados de ira, de elevado estrés, por las situaciones propias de no tener estas válvulas de escape que el ejercicio físico cumpliría nuevamente con una de ellas, tener estas áreas donde ¡fua! Ese desfogue de la energía negativa para poder estar en situaciones de climas organizacionales sanos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que nuestros climas laborales son hostiles, no sanos por otras cosas, pero que el ejercicio físico podría ser un buen aliciente para descargar de esta negatividad? Entonces esto hay que reportarlo, ahí hay el trabajo de nosotros, los investigadores, ir evidenciando, reportando, por eso hablaba de formatos accesibles, reportes ejecutivos, donde el beneficio del ejercicio físico será. Ok, doctor Julio, muy bien, muchas gracias. Pues ahí está la respuesta. Tenemos una segunda pregunta y aquí mientras tú comentabas algunos detalles, me da mucho gusto saludar a algunos colegas de allá del sudeste, el buen Tuki, Pablo Ríos, Héctor, bueno, pues que compartimos algunos espacios académicos. Bueno, y aquí seguimos, ¿no? Aquí seguimos, muy atentos con respecto a eso. La pregunta nos hace Virginia Aguilera. Comenta, las aplicaciones que se han desarrollado para incentivar la actividad física y el ejercicio, ¿las considera adecuadas para jóvenes que hoy se encuentran cada vez más conectados a sus dispositivos electrónicos? Él lo hablaba durante el transcurso de los puntos de la prescripción, que llevar un control, un monitoreo a partir de las diferentes herramientas tecnológicas es oportuno. La situación del autodidacta, de la autoaplicación, pudiera en algunas personas, porque fueron atletas, entrenaron, son universitarios que ya traen una buena cultura del movimiento, entender y comprender lo que estas aplicaciones nos arrojan, nos dan como su interfaz. Para algunos otros, porque aquí tenemos otro fenómeno social llamado estereotipos, que en muchas ocasiones pensamos que lo que vemos en estas aplicaciones, plataformas digitales, TikTok, qué sé yo, que porque una persona musculada se puso a hacer un movimiento y ya eso lo tengo que replicar para poder alcanzar esos cuerpos, pues es un error. Porque ese cuerpo tiene una fisonomía, una genética que puede ser un somatotipo, que puede ser diferente al que el joven tiene y jamás va a alcanzar esa corpulencia. Esto, si no es orientado por un profesionista del área, por un profesional del área, puede provocar severos daños. Es decir, nosotros tenemos acceso a la medicación. Puedo sentir dolor, le meto en YouTube, inteligencia artificial, me duele esto, que me tomo. Pero creo que lo propicio es ir al médico para que me diga que me tome. Entonces, si es allí la situación. O sea, pueden estar las aplicaciones para decirme cómo moverme, pero si un profesionista me dice, me supervisa cómo moverme, creo que es el ideal. No, las aplicaciones no pueden sustituir a los licenciados, a los que tienen la habilitación de cómo prescribir ejercicio físico. Entonces es allí donde mencionaba que son herramientas que pueden ser poderosas para eficientizar tiempos, por el tema barreras de la distancia, por la situación barreras de tiempo. Entonces hay un proceso donde el entrenador o el prescriptor de ejercicio físico usa la herramienta que el joven adolescente puede bajar en su aplicación, en su teléfono móvil, perdón, y llevar un control de él. Eso sería algo favorable, pero que yo por mi cuenta empiece a tomar, baje una aplicación porque yo vi que esa la sugirieron en un espacio de red social y yo me pongo a copiar los ejercicios que están allí, pues ahí me dice series, me dice todo, puede no ser lo propicio y lo ideal para autoprescribirse ejercicio físico. Creo que seguimos dependiendo de un profesional que te diga que sí, que no, hasta dónde sí, hasta dónde no, porque esta parte de la inteligencia, de la herramienta, de la aplicación, te puede estar sugiriendo con no el principio de la individualización.
algo que probablemente el entrenador, el prescriptor, el educador físico sí te pueda dar de manera directa. Entonces, ¿son buenas? Sí. ¿Son útiles? Sí, bajo la supervisión de un profesional, de un profesionista del ámbito, para que se hagan seguimientos, controles de cómo va el progreso del entrenamiento, de la prescripción. Excelente. Bueno, pues ahí está la respuesta a la pregunta que nos hacían. El compañero Pablo Ríos nos solicita abrir y compartir el micrófono. Pablo, adelante. El micrófono es tuyo, amigo. Gusto saludarte. Muchas gracias, el gusto es completamente mío. Saludarlo nuevamente, doctor Julio, qué gusto, pues, encontrarnos en estos espacios, saludarlo, por supuesto, y solo quisiera compartir un poco algunas experiencias y esfuerzos que se han hecho ahora observando este estudio que mencionan del 2024 y compartirles demográficamente los retos que enfrentamos en Nuevo León. Coincido con lo que dice el doctor, de que las universidades se enfocan mucho en el rendimiento deportivo, las medallas y los premios en ese sentido. Sin embargo, aunque hemos intentado, al menos en Nuevo León, llevar hacia la cultura del movimiento, ya no del ejercicio, sino de la actividad física, derivado del factor ambiental tan complejo que existe en Nuevo León, del tráfico y hoy de la contaminación. Hoy es más recomendable no salir porque, porque realmente les comparto un dato. El indicador de calidad del aire muy mala es de 60 partículas. Llegamos a alcanzar a tener 340. Eso ya es un indicador increíblemente alto y claro de estrategias sumamente diferentes y que ojalá a nivel nacional no lleguen a ese escenario. Claro, demográficamente a lo mejor lugares donde existe más viento, norte constante, o no una industrialización, pues es mucho más ideal. Y aquí creo que la reflexión que podría yo compartir es que a pesar de la infraestructura, la economía, el nivel de énfasis que le ponen al deporte y que constantemente al universitario se le da para que esté ejercitándose, siendo semillero, buscar tener alguna oportunidad en los representativos para que, bueno, evidentemente también tenga más espacio en su equipo, pues lamentablemente no se está dando por el factor ambiental tan complejo que se tienen. Y menciono esto porque este estudio que observo pues es sumamente interesante, más que justificante en los esfuerzos de política pública que se debe de hacer. Pero creo que esta situación que tenemos en Nuevo León pudiera ser analizada más profundamente para que sea un ejemplo de lo que no se debe de llegar a hacer. Porque hoy día lamentablemente estamos en un escenario prácticamente fatalista porque no podemos nosotros tener control absoluto de lo que suceda, ¿no? Literalmente a 50 metros de diferencia en una avenida nos separa de una de las fábricas que más contamina en toda la zona metropolitana y eso lo vuelve sumamente complicado. Y algunos datos que ahora mismo tenemos de estudiantes universitarios que sus indicadores corroboran lo que mencionan. Son muy, muy bajos los niveles de actividad física y de estado de salud que hoy nos llevan a nuevos retos con todos los escenarios, tecnología, infraestructura, pero que nos topamos con una pared muy, muy grande llamada movilidad y contaminación. Entonces, creo que pudiéramos a nivel demográfico, sectorial, llevarlo hacia un escenario nacional en el que, pues, las bondades de otros estados les permiten todavía tener esa oportunidad de generar espacios arquitectónicos, de cultura, de educación ambiental, de la misma, tanto actividad física como ejercicio físico, y pues que todavía nos lleva hacia un panorama ya no de una agenda 2030, posiblemente 2040, en la que podamos aprovechar los escenarios pues más posibles. Entonces, es solo lo que quería comentar para retroalimentar y nutrir lo que comentan en estos estudios, que pues es un estudio nacional, regional importante, pero para que, bueno, se pueda discutir dentro de posibles resultados otros escenarios tan complejos que hoy estamos sobre la mesa pensando cómo le vamos a hacer porque nuestros programas para adultos, para universitarios,
simple y sencillamente no pueden ser ejecutados por las condiciones a las que nos enfrentamos. Y bueno, muchas gracias por permitirme intervenir y agradecer el espacio. Bueno, pues muchas gracias por tu aporte, Pablo. Sin duda alguna, lo que comentas es importante tomarlo en cuenta, estos factores ambientales, la movilidad, la discusión y el debate que se da entre las autoridades, los automovilistas, las ciclovías, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tienden a ser, que tienen que ser, son importantes y tienen que ser parte de la agenda de la política pública con respecto a la movilidad y el ejercicio físico. Doctor Julio, nos hacen otra pregunta. Dice, la cultura física resulta útil para tener un estilo de vida activo, pero ¿cómo podemos promover esta cultura física en una sociedad en que se ha inculcado o visto el ejemplo de los padres, la falta del ejercicio y este se ve como algo innecesario? Sí, bueno, lo comentaba también de manera tal vez indirecta, que nosotros vamos apropiándonos de situaciones, creencias, ideologías, de acuerdo a lo que nos van transmitiendo generaciones que han pasado primero con nosotros. Entonces, sí es importante, por eso les mencionaba hacer el freno, revertir y reflexionar sobre qué es realmente lo importante en relación a la cultura física, porque tenemos mucha desinformación. Hoy en día podríamos estar diciendo que alguien que va y toma su curso de forma 20 horas, ya puede estar por encima de alguien que fue a una facultad y obtuvo una licenciatura y un título. Y a veces eso le damos más valor. Y no quiero decir que la persona que tomó su curso de 20 horas no sea capaz y tenga herramientas y estrategias para desarrollar algo. Sin embargo, en la persona que lo consume debiera prevalecer este sentido común de decir, bueno, tú tienes curso, el otro es un título y licencia y cédula. Entonces, por algo ya no están en las ciudades, en la urbanidad, la situación de parteras, la situación de hueseros, están ginecólogos, obstetras, están fisioterapeutas y rehabilitadores. Es decir, en nuestra área del conocimiento no tendríamos por qué pensar que tenemos los anclas de que la cultura física es algo que no se ocupa, que no se necesita, porque hay personas que creen que hacer ejercicio no es lo correcto, quiere decir que es lo que debe de ocurrir. Entonces nosotros tenemos que ser pujantes y tajantes de las barreras que nos topemos. El estandarte es de que tenemos que hacer ejercicio físico porque en nuestros genes viene el movernos. O sea, no podemos dejar de pensar que somos seres que ya nacimos sin un antecedente, sin una historia de evolución donde teníamos que recorrer grandes distancias para alimentarnos a través de la casa, de que teníamos que incluso soportar situaciones climatológicas, porque ahora estamos en las etapas de la comodidad. Entonces, por eso sí es valioso que en nuestra historia tenemos que tenerla siempre presente de la evolución que hemos tenido como especie. Entonces es ahí donde sí habrá puntos en contra y son respetables, ¿verdad? Que las personas piensen que hacer ejercicio, pues no es suficiente, no es bueno y no lo hagan. No, pues bien por ti. Al final del día el cuerpo que se enferma es el de ellos. Pero no, eso no podemos replicarlo y decir que efectivamente esa es la voz que debe de prevalecer. Nosotros tenemos que hacer seguir, porque los estudios ahí están, la ciencia lo dice, no es una situación demagógica, de decir que esto es valioso e importante solo por decirlo. Es importante y valioso porque está la evidencia científica de que los beneficios del ejercicio físico se dan. Que ya no alcanza actividad física, pues lamentablemente no. Ese es un tema que nos debe de poner tristes, porque antes tal vez con poca actividad física sostenía mis niveles de normopeso y salud y todo. Hoy ya no va a alcanzar. Entonces, a lo mejor todavía 30 minutos son suficientes, pero para el 2030 ya no sean 30 minutos, sean 60. Y si 30 no lo hacíamos, 60 menos. Y a lo mejor para el 2040, como bien dice el colega Pablo Ríos, la agenda marque la pauta que tienen que ser los 7 días de la semana. Es decir, nosotros no nos cepillamos los dientes un día sí, un día no. Nosotros no comemos un día sí y 5 también. O sea, es decir, es entrar en la dinámica de la conciencia de lo que queremos conservar para la calidad de vida de la tercera edad. Lo mencionaba al principio, la expectativa de vida cambió. De 60 años, hace 100 años, que era la esperanza de vida de una persona, hoy estamos sobre los 80. Pero ¿cómo llegamos a los 80? Entonces, creo que es decisión
de cada persona, de cada individuo, muy respetable lo que decida hacer, pero nosotros tenemos que seguir propiciando y generando escenarios para que el fomento de la cultura física, el beneficio del ejercicio físico, del movimiento, lo tengan nuestros infantes, nuestros adolescentes, nuestros universitarios. Y si ellos no quisieron hacer caso, pues bueno, no nos van a poder decir, es que nunca me lo dijeron, es que nunca me orientaste, es que nunca me propiciaste escenarios para yo estar sano. Así es. Y bueno, pues Héctor Ariel nos comenta, Héctor Ariel Cuevas, no podemos ejercer una de nuestras más elevadas capacidades que es movernos, ¿no? Porque bueno, ya lo comentabas, el tema del clima, ¿no? A veces con esos nortes que suceden allá, por allá en Veracruz, ¿no? Que saca las piedras el mar y se vuelve complejo. Pero la posibilidad de activarnos en casa, pues ahora son muy amplias, muy amplias, hay muchas posibilidades. Pero sí, esta parte de la comodidad, nos hace volvernos cada vez más sedentarios. Y pues bueno, ¿no? La charla ahí lo comenta muy bien, estrategias de moverse, activarse. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario que desea hacerlo, quiera compartir alguna experiencia, dato, alguna. El micrófono lo podemos abrir con mucho gusto. Aprovechen. No sé, doctor Lenin, si está por aquí todavía, nos acompaña. Si quiere hacer un comentario aún. Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Un último comentario ya para cerrar, si gustan. Enhorabuena al doctor Julio, muchas gracias por la participación de los colegas también. Y bueno, hay una reflexión y comentario y también pregunta, ¿no? Con relación a este concepto de ejercicio físico, si puede ser aplicable el concepto como tal, ejercicio físico a una población adulta mayor. Sí, 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 el ejercicio físico, así como el deporte, como la educación física, lo que lo caracteriza de una situación, de una modalidad a otra es que precisamente es individualizado, monitoreado, su frecuencia, duración, descanso para la persona. Es decir, para ellos más incluso viene a bien la prescripción de ejercicio físico porque tenemos que tomar pues toda la base de la gerontología para poder hacer ejercicio con ellos. De hecho, sus actividades para retardar la demencia senil, para retardar el Alzheimer, para que no haga presencia, incluso el ejercicio físico es fundamental porque la gimnasia cerebral, que es parte del ejercicio físico en las etapas de pasos activas, podemos estar haciendo ejercicio de gimnasia cerebral para poder tener los beneficios de no el deterioro mental por el paso de la edad. Entonces, sí, sí se puede aplicar el concepto de ejercicio físico en adulto mayor. Claro, las pautas vienen a bien ser consideradas por propiamente el deterioro de las articulaciones, de algunos sentidos, como es el oído, el equilibrio dinámico en ellos tal vez tiene que ser estimulado con ejercicios de mayor seguridad. Ya no los vas a poner a caminar en viga de equilibrios y cuestiones como un infante, trepar árboles, porque pues bueno, propiamente tenemos también que la salud de sus huesos, propiamente tenemos que cuidarla, por eso el ejercicio físico muscular le viene a bien a retardar, sobre todo en ellas, la presencia de la osteoporosis, de la pérdida del tejido muscular con la sarcopenia. Entonces, sí, el ejercicio físico, incluso lo digo, es desde el embarazo hasta en nuestro último día de vida. Podemos, ya por una situación y condición, ¿verdad? De una enfermedad fulminante, que ya tengas otra condición, por eso el médico es fundamental al inicio de una prescripción, que tengas valores para poder hacer ejercicio y no con él aumentar o incrementar las situaciones de salud. Mira, te voy a comentar algo que tuve con bien el compañero Pedro en el 2019 que estuvimos en Orlando en ese congreso del Colegio Americano de Medicina del Deporte con Brooks y nos sorprendía mucho cómo que las células cancerígenas se alimentan de lactato. Y él presentaba casos de atletas olímpicos que sus pruebas eran de su máximo esfuerzo, donde se genera alta lacticidemia,
y que caían con situaciones de cáncer. Y él nos hace sus hallazgos, nos comparte sus hallazgos a nivel internacional sobre esta situación. Entonces, si el ejercicio físico no llega a esas intensidades, pues desde luego no provocamos el lactato porque controlamos bien la carga del ejercicio, el volumen, la intensidad, y no podríamos provocar una situación como la que él nos compartía. Quiero decir que ya es cuando la persona está propensa a este padecimiento, tan situación mortal, ¿verdad? Que si es detectado a tiempo, pues bueno, hay supervivencia, pero cuando la persona no lo sabe, que trae alguna situación allí de factores cancerígenos en su cuerpo, factores que pueden propiciar algo y hace ejercicio no apropiado, probablemente sea dañino, pero por eso el médico tiene su función principal aquí, de que nuestros cuerpos están en condiciones de poder realizar ejercicio físico. Entonces, si me lo preguntas directo, estimado Lenin, ¿el ejercicio físico es aplicable en la tercera edad? Sí. ¿Cómo? Con una prescripción de un profesionista, si tiene alto conocimiento sobre la etapa en la que la va a prescribir, como es la tercera edad, simplemente tiene que tenerlo con un buen consenso, hacer una buena planificación del mismo para que la prescripción sea el traje a la medida de la persona que la va a ejecutar. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. No, siempre un gusto y más saludar a colegas a la distancia. Sé que en algún momento dado los podré saludar en persona, como eres Héctor, Pablo, Oscar, todos ustedes que están siguiendo esta conversación. A los que no tengo el gusto de conocer, espero que en algún momento tenga esa dicha, la oportunidad de saludarles en persona. Y si la vida nos ha puesto en este escenario de compartir esta tarde de viernes 28 de marzo 2025 por alguna razón se está cumpliendo. Yo sigo agradecido por la confianza que tienen en transmitir esta información, por la disposición de su tiempo para escuchar y quedo abierto a alguna sugerencia, desde luego, algún comentario. La última diapo traía mi correo electrónico personal institucional, pero va a quedar grabada la sesión, la charla, la plática, el conversatorio y que bueno, Lenny, Pedro, todos los integrantes de su cuerpo académico saben que en Veracruz hay un aliado, que tenemos que seguir pujando fuerte para que las generaciones que vienen detrás nuestra por situación de año sigan teniendo motivaciones de seguir haciendo claustros colegiados que nos permitan ir creciendo como profesión y que la sociedad sea la beneficiada, ¿verdad? Que de nuestras investigaciones, nuestros hallazgos compartidos, ellos sean los que tengan un beneficio para que la cultura física no muera, para que los beneficios del ejercicio físico lo sean para todos. En esta democratización del ejercicio físico, ¿verdad? Vamos a poderlo poner allí, porque creo que la salud es uno de los derechos universales del beneficio que toda persona debe de tener. Entonces, sería un crimen que nosotros mismos estemos yendo en contra de lo que el movimiento humano nos da, que es la salud. Bueno, pues Julio, pues siempre es un gusto escucharte, saber de ti, compartir este tipo de espacios como ya desde por allá 2009 lo hemos estado compartiendo, eh, reconocer, identificar herramientas, elementos que nos permitan seguir desarrollando nuestra área. Pues te damos muchas gracias desde el Cuerpo Académico 101 Cultura Física de la Universidad de Colima, a nombre de mi compañera, la doctora Adriana Isabel Andrés Sánchez, que nos acompaña el día de hoy. Ella encuentra una actividad, ahorita tiene el cargo de la presidencia de la Asociación Colimense Universitaria, se encuentra en una actividad ahí con el señor rector, y pues nos tocó presidir esta actividad contigo, ¿no? A todos los asistentes, muchas gracias. Les compartimos por ahí el enlace para que registren su asistencia. Les pedimos por favor lo realicen con su nombre completo para poder hacerles llegar la constancia correspondiente. Desearles un excelente fin de semana para todos y todas. Julio, un abrazo, bendiciones para ti y toda tu familia. De igual manera para todos ustedes, abrazo desde Veracruz y que todo sea de salud y éxito. Hasta pronto. Hasta luego, bye. Chao.